Bueno, hoy vamos a hablar sobre cardiopatías congénitas. La frecuencia de cardiopatías congénitas en el mundo. Es frecuente esta enfermedad, si bien no tan frecuente como otras enfermedades del corazón en adultos como la enfermedad isquémica, pero sí hay presencia de esta enfermedad y causa mortalidad. De 4 a 12 de cada 1000 recién nacidos vivos tienen una cardiopatía congénita. De estos 4 suele ser una cardiopatía congénita compleja. Más adelante vamos a definir a qué es lo que llamamos cardiopatía congénita compleja. El diagnóstico de estas cardiopatías se hacen antes del primer año de vida. 8 niños de cada 1000 son detectados y antes de los 16 años son diagnosticados 12 de cada 1000 pacientes con cardiopatía congénita. El 18% de la mortalidad infantil en el mundo es atribuible a cardiopatía congénita y la cardiopatía más frecuente es la comunicación interventricular. La distribución de cardiopatías congénitas se da reiterando que la más frecuente es la comunicación interventricular en alrededor del 30%. Las demás cardiopatías tienen menor frecuencia, entre ellas están la comunicación interauricular, el ductus arterioso permeable y otras que son con determinadas particularidades. En Bolivia, el 6% de muertes intrahospitalarias se debe a malformaciones congénitas. Este es un informe del 2008. Lastimosamente no se han hecho informes más actualizados en relación a causa de muerte. Y por otro lado, nuestro sistema de información muchas veces solo informa sobre malformaciones congénitas y no especifica qué tipo de malformaciones. Entonces, este puede ser un sesgo. Sin embargo, el doctor Gamarra hace muchos años describió la historia de las malformaciones cardíacas en la altura. Era un doctor que trabajaba en la zona minera y que hizo un estudio donde describió al ductus o a la persistencia del conducto arterioso como la cardiopatía más frecuente, teniendo el 48% de presencia. Después estaba la comunicación interventricular, la comunicación interauricular y clasificó en otras cardiopatías al 1%, entre las que estaban la tetralogía de Fallot, la estenosis aórtica y la enfermedad de Epstein. Y describió que 2.8 habitantes de cada 1000 tenían estas cardiopatías. Sin embargo, este fue un estudio solamente en el centro minero donde él trabajaba, por lo que también no representaría a todo el país. También se hizo otro estudio en La Paz, en el Instituto Boliviano de Biología de Altura, y este fue un trabajo conjunto con el Instituto Nacional del Tórax, donde se hicieron estudios de ecocardiografía y de cateterismo para determinar incidencia de cardiopatías congénitas. El primer autor fue el doctor Octavio Paricio, y entre los grupos que describió cardiopatías congénitas asianóticas y cianóticas. Entre las asianóticas se describe como la cardiopatía más frecuente la CIB, la comunicación interventricular, yendo en la misma dirección que las estadísticas mundiales. Y entre las cardiopatías congénitas cianóticas describió como la más frecuente la enfermedad de Epstein. Esto llama la atención porque en el mundo la enfermedad de Epstein es muy rara, sin embargo en nuestro medio es frecuente y en la práctica es válida esta descripción porque sí vemos bastantes pacientes con enfermedad de Epstein. El 2005 en un congreso el doctor Imaña junto a sus colaboradores presentó un trabajo en el que describió también la frecuencia de cardiopatías congénitas en el Hospital del Niño y también cumple lo que dice la estadística mundial, teniendo la cardiopatía más frecuente la comunicación interventricular con 38.5% de incidencia. Bueno, este es un trabajo que hice con el equipo con quienes trabajo desde el 2013 en la ciudad de La Paz y también tenemos como más frecuente cardiopatía operada la comunicación interventricular con 31%. Bueno, por otro lado, tienen que saber que tenemos que saber la fisiopatología de las cardiopatías congénitas. Las cardiopatías congénitas se clasifican en cianóticas y acianóticas, pero debemos tomar en cuenta que
a nuestra altura tenemos una relativa hipoxia que nos va a llevar a vasoconstricción. Esa vasoconstricción también se representa en los vasos pulmonares, por lo tanto existe una fórmula que describe que el nivel de altura es directamente proporcional a la presión arterial pulmonar e inversamente proporcional a la saturación de oxígeno. Es así que en nuestros pacientes se debe tomar en cuenta la elevación de la presión pulmonar y la disminución de su saturación de oxígeno. Por otro lado, la Sociedad Internacional de Medicina de Montaña ha clasificado a la altura, a nuestra altura, como muy gran o alta altitud, porque en La Paz estamos a 3.600 metros y está en el rango entre 3.500 y 5.500. Otros departamentos de nuestro país están dentro de lo que es gran altitud y bueno, tenemos algunos hermosos nevados como el que les muestro en la diapositiva donde se describe la extrema altitud. Entonces tenemos que también conocer nuestro entorno o dónde estamos para poder describir los casos que podamos encontrar. Bueno, ahora sí nos vamos a las cardiopatías congénitas. En esta primera parte les voy a hablar de las cardiopatías congénitas acianóticas. Una de ellas, la más característica, una de las más frecuentes, es la comunicación interauricular. Antes aclararles que las cardiopatías congénitas acianóticas, justamente su nombre dice acianóticas, que no presentan cianosis, no se presentan los pacientes con coloración azulada ni en las manos ni en la boca de forma típica, ¿no? Obviamente los complicados sí pueden presentar, pero estamos hablando de los casos más frecuentes en presentación de manifestaciones y voy a ir describiendo cada una. Esta es la comunicación interauricular. Si ustedes ven el puntero, es una comunicación entre la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Es un agujero que está entre las aurículas. ¿Qué es lo característico de esta cardiopatía? Que hay hiperflujo pulmonar, hay más flujo pulmonar. ¿Por qué? Porque el volumen que llega a la aurícula izquierda mediante el agujero pasa a la aurícula derecha, porque la presión de la izquierda es mayor que la derecha. Esto hace que haya más volumen en la aurícula derecha, pase más volumen al ventrículo derecho y por lo tanto pase más volumen a la arteria pulmonar. Esto va a representar el aumento del flujo pulmonar. Los defectos pueden ser restrictivos o no restrictivos. Esto va en relación al tamaño y también va a depender la fisiopatología de esto en relación a la compliance del ventrículo derecho. Es decir, cuanto más se pueda dilatar, va a ser menos manifiesto porque está como que conteniendo el volumen, dilatándose, pero sin manifestaciones clínicas. Esto va a ir cambiando, ¿no? Y a medida que va cambiando con la evolución del caso, es que el paciente va a presentar síntomas. Aquí están los tipos de comunicación interauricular. La comunicación interauricular más frecuente es la ostium secundum, que es esta que se encuentra al medio. Existen otras comunicaciones interauriculares, como por ejemplo la ostium primum, que es este agujero, que va a estar en relación con la válvula tricuspidia. Existen también las comunicaciones interauriculares tipo seno coronario, que se van a encontrar donde está el ostium del seno coronario, ¿no? Se va a comunicar la aurícula derecha con la aurícula izquierda mediante un agujero que va a ser vecino al ostium que drena el sistema coronario. También tenemos las comunicaciones interauriculares tipo seno venoso superior, que va en relación con la vena cava superior, y seno venoso inferior, que va en relación con la vena cava inferior. Les reitero, la más frecuente es la ostium secundum. Las menos frecuentes son las otras. La ostium primum tiene mucha relación con niños con síndrome de Down por la malformación del tabique tipo canal y las comunicaciones intraauriculares relacionadas a las venas cavas, a los orificios que drenan las venas cavas, van a tener relación con la anomalía de retorno venoso pulmonar. Esta es una cardiopatía que es una de las complejas donde las venas pulmonares pueden llegar, en vez de que lleguen a la aurícula izquierda, llegan a las venas cavas, puede ser superior o inferior y puede ser parcial o total. En esas situaciones anormales, las comunicaciones intraauriculares son de tipo seno venoso superior o seno venoso inferior.
Bueno, las manifestaciones clínicas. Generalmente los pacientes son asintomáticos, no se quejan, los padres no notan cianosis, no notan disnea, fatiga, no hay dificultades de la alimentación. Suele ser un hallazgo casual en la evaluación pediátrica. Y los niños menores de 10 años, en 13% desarrollan hipertensión pulmonar. Es decir, que un bajo porcentaje llega a tener hipertensión pulmonar y por lo tanto puede tener disnea notoria y manifestaciones ecocardiográficas, pero clínicamente son pocas las manifestaciones. A la auscultación se puede escuchar un soplo sistólico con desdoblamiento del segundo ruido. ¿Por qué se da este desdoblamiento? Porque la arteria pulmonar va a recibir más sangre de la que debería recibir, entonces no se cierra al mismo tiempo que la arteria aorta. Por lo tanto, primero se cierra la aorta en el tiempo que le toca cerrarse y luego se cierra la pulmonar por el alto flujo que recibe. Entonces, por eso hay ese desdoblamiento. En el electrocardiograma puede haber un bloqueo de primer grado, no es patognomónico, puede haber hipertrofia auricular o patrón RSR. ¿Qué significa todo eso? Significa que hay crecimiento de aurícula derecha, de cavidades derechas. No podríamos tener una onda P picuda, o las precordiales derechas, estamos hablando de B1, B2, inclusive hasta B3, muy picudas en su onda R, en el complejo QRS. Aquí está un poco la fisiopatología, lo que yo les decía al principio, hay un cortocircuito izquierda-derecha, es decir, va sangre desde la aurícula izquierda a la aurícula derecha. En ese momento el paciente puede estar asintomático, pero sí, si esto se sobrecarga y pasa el tiempo, pueden haber infecciones respiratorias frecuentes. Lo habitual es que un niño presente hasta 3 infecciones respiratorias bajas, estamos hablando de bronquitis o neumonía, hasta 3 veces al año. Eso es lo relativamente aceptable. Pero si el niño presenta más de ese número, nos tiene que llamar la atención porque puede deberse a un alto flujo pulmonar que predisponga a que haya infecciones y por lo tanto debe descartarse una cardiopatía congénita. Ya en edad adolescente e inclusive adulta, un paciente con comunicación interauricular puede presentar arritmias auriculares. ¿Por qué? Porque la aurícula derecha se dilata y al dilatarse las fibras de los haces de conducción es como si se quebraran y por lo tanto cada uno puede generar determinado ritmo. Puede darse flutter, por lo tanto, siendo la arritmia más frecuente relacionada a comunicación interauricular, ¿no? Flutter o aleteo auricular. Y esta evolución nos va a llevar a hipertensión pulmonar ya en edad adulta, ¿no? Va a haber más presión en la arteria pulmonar y en esa situación de evolución adulta ya podemos tener un cortocircuito invertido. Esto ya como complicación de una comunicación interauricular no tratada. Entonces, si la arteria pulmonar tiene la presión muy alta e inclusive más alta que la presión sistémica, entonces el cortocircuito puede invertirse y puede ir la circulación de derecha a izquierda. En ese caso sí vamos a presentar cianosis, pero es como complicación y esto se llama síndrome de Eisenmenger, cuando el flujo se invierte. Y en esta situación vamos a tener ya insuficiencia cardíaca. Estamos hablando de un paciente en esta situación de insuficiencia cardíaca ya adulto, ya en tercera o cuarta década de vida, es la evolución natural de la enfermedad. Al principio es izquierda-derecha, pero si en el camino no tratamos este problema congénito, entonces el paciente evoluciona a insuficiencia cardíaca y por lo tanto, en este momento, cuando ya tiene síndrome de Eisenmenger y el cortocircuito se ha invertido, ya no es posible resolver su problema por la presión pulmonar que es alta. O sea, es decir, que aunque cerremos esto, la presión pulmonar puede mantenerse alta y por lo tanto seguir teniendo la clínica, las manifestaciones clínicas. Y eso es lo que debemos evitar. Lo que debemos nosotros conseguir es diagnosticar al principio, ¿no? Es importante que los médicos generales, cuando revisen niños por otras causas, los niños acuden a revisiones ya sea por diarrea, por infecciones respiratorias, por otros problemas, no olvidarse de auscultar el corazón. Bueno, las manifestaciones ya de insuficiencia cardíaca pueden ser edema en miembros inferiores,
puede haber hepatomegalia, ascitis, aumenta la presión venosa central, por lo tanto podemos tener ingurgitación yugular, además de hepatomegalia, disnea. No nos olvidemos que hay hiperflujo pulmonar, hay mucho flujo en el pulmón que ha hecho que suba la presión en el pulmón y por lo tanto el paciente se va a quejar de cansancio, ¿no? Son signos lastimosamente terminales en relación a esta enfermedad y en relación a que no se puede hacer mucho, se hace tratamiento sintomático ya en esta etapa de que la tercera, cuarta década, cuando no se hace nada con la comunicación interauricular, y bueno, lastimosamente ya no hay solución y el paciente iría a una mala evolución en el caso de que siga la evolución natural de la enfermedad sin hacer algo por él. Esto en comunicaciones interauriculares medianas o grandes. ¿Cómo denominamos chica, mediana o grande? Esto en relación a el tamaño de la comunicación interauricular y el tamaño de la aorta. También se puede relacionar con la pulmonar. Si la presión pulmonar es menos de un tercio de la sistémica, la comunicación interauricular es pequeña. Si es entre un tercio y 2/3, es de tamaño moderado. Y si es más de 2/3 de la sistémica, es una comunicación interauricular grande. Repito, la comunicación interauricular la podemos determinar en cuanto a gravedad en relación a la presión pulmonar. La presión pulmonar tiene determinado número y la presión sistémica también, que es la que ustedes toman con el manguito. Si la presión pulmonar medida por ecocardiografía es menos de un tercio de la sistémica, entonces la comunicación interauricular es pequeña. Si está entre un tercio y 2/3 de la sistémica, es moderada. Y si es la presión pulmonar más de 2/3 de la sistémica, entonces la comunicación interauricular tiene consecuencias severas, es de grado severo. Las comunicaciones interauriculares de tamaño moderado y severo no tratadas, no cerradas a tiempo en la infancia, evolucionan a síndrome de Eisenmenger e insuficiencia cardíaca. Bueno, el tratamiento. Bueno, antes de hablar del tratamiento, les voy a decir que la comunicación interauricular se diagnostica por ecocardiografía. Tenemos las manifestaciones clínicas que les he explicado antes, es decir, el soplo desdoblado, es lo más característico. Suele el paciente no quejarse de nada, de disnea, de dificultad al comer, no se queja. Puede estar relacionado a infecciones respiratorias frecuentes y en eso debemos solicitar una ecocardiografía. Y ahí se puede diagnosticar la comunicación interauricular, el tamaño, el tipo y la presión pulmonar, que nos va a dar la relación de si es de grado leve, moderado o severo. Una vez que se hace esto, en ocasiones muy particulares se hace cateterismo cardíaco para el diagnóstico. ¿En cuáles? Se hace cateterismo cardíaco cuando el shunt se ha invertido, es decir, cuando el flujo va de derecha a izquierda, cuando el paciente tiene una comunicación interauricular pero está cianótico, que es el caso complicado, el caso no tratado. ¿Para qué se hace ese cateterismo? Para medir resistencias pulmonares y saber si podemos todavía operar o no al paciente. En el caso de que el cateterismo cardíaco en un paciente con hipertensión pulmonar severa e inclusive Eisenmenger nos reporte menos de 8 unidades Wood, entonces sí es operable el caso. Si el cateterismo cardíaco nos reporta más de 8 unidades Wood, ya no se puede operar al paciente porque la resistencia vascular pulmonar es muy alta. Bien. El tratamiento debe hacerse en las comunicaciones interauriculares entre los 2 a 5 años de vida. Esto es lo que está indicado. ¿Por qué? Porque en esa edad se tiene una mejor recuperación, porque en esa edad no hay síntomas y no hay dilatación importante de cavidades y por lo tanto la evolución va a ser mejor y la sobrevida es como de una persona que no hubiera tenido cardiopatía congénita. Entonces es ideal esa edad de cirugía. La cirugía se hace con circulación extracorpórea cuando el flujo pulmonar en relación al flujo sistémico es mayor a 1,5. Es lo que está escrito aquí como QPQS. ¿Qué es el QPQS? Es una relación. QP significa flujo pulmonar y QS significa flujo sistémico. Esta relación se puede sacar mediante medidas indirectas por ecocardiografía
o midiendo de forma directa con cateterismo cardíaco. Si esta relación es más de 1.5, se indica cirugía con circulación extracorpórea. Si es menor a 1.5, se puede evaluar la posibilidad de cierre con dispositivo siempre y cuando cumpla determinadas condiciones, el caso como el tamaño de los bordes donde se pueda anclar el dispositivo. Seguramente esto lo van a llevar en cardiología clínica, ¿no? Porque es un procedimiento de cardiología, por lo que no voy a ahondar en los detalles. Bueno, sí les voy a explicar obviamente la cirugía. Este es un gráfico donde esta es la aurícula derecha, esta zona es la cabecera y esta zona es la zona caudal. Están con la visión del cirujano. Se hace primero se conecta al paciente a circulación extracorpórea. Aquí el paciente está canulado en la cava superior y cava inferior y se hace una atriotomía. Se abre la aurícula derecha, ¿no? Una vez que está abierta, se identifica la comunicación intraauricular. Acá podemos ver, este es el borde de la comunicación intraauricular y estos orificios pueden corresponder a venas pulmonares del lado izquierdo. O sea, esta pared sería de la aurícula izquierda. Y esto es lo que tenemos que cerrar, ¿no? Esta es una comunicación interauricular grande. Y aquí está el cierre, ¿no? El cierre suele hacerse con parche de pericardio, autólogo, es decir, del mismo paciente. También puede hacerse con Dacron o con Gore-Tex, que son membranas biosintéticas que se pueden utilizar, ¿no? Y estas son suturas, se suele utilizar el prolene, una sutura monofilamentosa, y bueno, ya depende de la técnica del cirujano si quiere ser un surjet continuo, un surjet, puntos separados, dependiendo también de la forma de la CIA, ¿no? De la comunicación interauricular. Si los bordes están cercanos, puede hacerse el cierre de forma directa. Las complicaciones pueden ser los trastornos del ritmo, porque no se olviden que acá, en la parte inferior, está la válvula tricuspidia y está el trígono fibroso y el nodo auriculoventricular. Entonces, al tener acá suturas, al pinzar, puede haber trastornos del ritmo. Y también pueden presentarse obstrucciones. Si nosotros no vemos bien estos bordes o estos bordes son muy chiquitos, muy cercanos a los orificios de las venas cavas, puede haber obstrucción. Entonces, esos son elementos que nos tenemos que fijar detalladamente cuando hacemos la cirugía. Bueno, comunicación interventricular es la cardiopatía congénita acianótica más frecuente en el mundo y también en nuestro país. El circuito va de izquierda a derecha y aumenta el flujo pulmonar. Otra vez tenemos hiperflujo pulmonar. Dependiendo del tamaño de la CIB, aumenta la presión pulmonar y aumentan las resistencias vasculares pulmonares. Esto, para entender mejor esto, tienen que recordar fisiología, ¿no? ¿De qué depende la presión? ¿De qué depende el flujo? ¿De qué depende la resistencia? Sabemos que hay una fórmula que es PQR, presión igual flujo por resistencia, y por lo tanto estos tres elementos se relacionan y nos van a ayudar a entender qué pasa con esto. Si aumenta el flujo, va a aumentar la presión. Pero si este flujo es constante y está aumentado, las paredes también van a ejercer cierta resistencia y vamos a tener dos elementos que influyan en el aumento de la presión. Si hay aumento de la presión y de la resistencia y del flujo en los pulmones, en la comunicación interventricular, entonces vamos a tener más llegada de sangre de lo normal a la aurícula izquierda. Por lo tanto, una de las características de la comunicación interventricular es el crecimiento de aurícula izquierda por hiperflujo. ¿Y por qué no se dará esto en la comunicación interauricular? Porque la comunicación interauricular tiene la compliance de las aurículas que hace que esto sea menos frecuente. En cambio, en los ventrículos hay poca compliance y hay más presión. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta que en este tipo de cardiopatía la aurícula izquierda se va a dilatar y se va a sobrecargar, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque aumenta el flujo en el pulmón y por lo tanto aumenta el flujo en el retorno venoso pulmonar. Aquí están los tipos de comunicación interventricular, ¿no? Tenemos la comunicación interventricular perimembranosa, que es la comunicación interventricular más frecuente, se da en el 80%. Esta comunicación interventricular está muy cerca de la aorta, ¿no? Si ven por detrás se ven las valvas de la aorta, ¿no? Las válvulas sigmoideas, e inclusive en algunos casos
estas válvulas pueden entrar por el agujerito y causar insuficiencia aórtica. Entre las otras comunicaciones interventriculares tenemos la comunicación interventricular subpulmonar. Ven, esta es la arteria pulmonar y este es el agujerito que está por debajo de la válvula pulmonar. Esto se da en el 6% de casos. En gran parte de casos se cierra espontáneamente, entonces no tenemos que hacer ningún procedimiento, pero sí vigilar hasta que se cierre. Estas otras comunicaciones interventriculares son comunicaciones interventriculares musculares, ¿no? Están bien distales, están en la zona muscular del ventrículo. Puede ser única, pueden ser múltiples. Se da en 20% de casos y es frecuente que se cierren de forma espontánea. Y aquí está el otro tipo de comunicación interventricular, que es el tipo canal o tipo zona de entrada, si quieren, ¿no? Porque el ventrículo tiene el área de entrada, el tracto de entrada, el tracto de salida, que sería este, y esta zona que es la zona muscular o trabecular. En este caso, en la zona de entrada o en el tracto de entrada se encuentran las comunicaciones interventriculares tipo canal, se llama, ¿no? Que están en la entrada, cerca de la válvula tricúspide. Esto es frecuente en niños con síndrome de Down. La clínica de estos casos se manifiesta más temprano, ¿no? Habíamos dicho que en la comunicación interauricular tarda en manifestarse. En cambio, en la comunicación interventricular suele presentarse al principio o sea, el primer mes, segundo mes, inclusive hasta el primer año de vida. ¿Cuándo se inicia? Suele iniciarse cuando las resistencias vasculares pulmonares disminuyen, que esto es a la tercera, cuarta semana de vida. ¿Qué es la resistencia vascular pulmonar? Es la resistencia que se encuentra en las arterias pulmonares. Cuando un bebé está en la panza, las resistencias pulmonares son muy altas. ¿Por qué? Porque los pulmones no funcionan. Porque cuando el bebé está dentro de la panza de la madre, quien respira es la mamá y le hace llegar el oxígeno mediante los vasos umbilicales o placentarios. En cambio, cuando ya nace, entonces los pulmones se expanden y las resistencias vasculares van a ir disminuyendo. Suelen tener estos niños infecciones respiratorias a repetición, por la explicación que les di previamente, y suele haber retraso del desarrollo y crecimiento, es decir, que no ganan peso ni talla adecuada a su edad. Es importante tomar en cuenta esto. También la intolerancia al ejercicio cuando ya son niños más grandes, ¿no? Cuando ya son niños que caminan, a partir del año y medio, 2 años caminan o inclusive corren, se cansan muy rápido. A los niños no suelen quejarse, porque ellos no sienten la diferencia entre la situación normal y la situación con C y B. Pero sí uno puede comparar en los jardines escolares la actividad de un niño o de la mayoría de niños y del niño que no alcanza a hacer la misma actividad, ¿no? Se debe hacer ese tipo de comparación. Bueno, ¿qué comunicaciones interventriculares se cierran? Las moderadas o grandes, ¿no? Estas deben realizarse con cirugía precoz, es decir, antes del año de vida. El diagnóstico también se hace por ecocardiografía. Y las CIVs pequeñas o moderadas se puede esperar, yo puse ahí que se puede esperar al año de vida a que se cierre, porque si son pequeñas pueden no cerrarse de forma espontánea, ¿no? Entonces esto requiere de bastante control. Bueno, en relación al flujo pulmonar y flujo sistémico, en pacientes con comunicación interauricular, la relación QPQS mayor a 2 tiene indicación de cirugía. Si es menor, se puede controlar, se puede esperar a que se cierre, ¿no? O directamente no operar si la comunicación interventricular es muy chica, pero advertir a los padres de que, primero, que el soplo va a persistir, que es una manifestación de la comunicación interventricular, y que debe tomar precauciones en relación a endocarditis, ¿no? Toda zona con flujo alterado en el corazón puede llevarnos a una endocarditis. Pero obviamente la cirugía cardíaca es una cirugía grande, una cirugía de riesgo, y si la comunicación interventricular es pequeña, si el QPQS es bajo, entonces podría no hacerse y el paciente tener una vida normal. Bueno, pero en quienes sí se cierran, los que tienen QPQS mayor a 2, en lactantes con insuficiencia cardíaca congestiva y retraso del crecimiento, habíamos dicho de que los niños suelen no tener el desarrollo peso-talla normal.
Y lo que les explicaba, ¿no? Cuando la válvula aórtica se entra a una de las valvas por la comunicación interventricular, produce una insuficiencia cardíaca. Esta es una indicación de cerrar la CIB, así sea esta muy pequeña. ¿Por qué? Porque las consecuencias son graves en relación a que tenga una insuficiencia aórtica por culpa de la CIB. Bueno, aquí están los gráficos de la técnica de cierre. Es similar la apertura, ¿no? Aquí está la aurícula derecha, esta es la atriotomía, se abre, se colocan unos puntos de reparo separadores, esta es la válvula tricúspide, puede desinsertarse uno de los bordes para ver la CIB que suele estar por debajo, hemos dicho que la más frecuente es la perimembranosa, que es la que está cerca de la válvula tricúspide, pero no en el tracto de entrada, sino más hacia el centro, ¿no? Aquí les voy a recordar un poco eso. Aquí está esta, ¿no? Está casi a la altura de la cruz del corazón. Está cerca de la mitral, perdón, de la tricúspide, de la aorta, que está aquí detrás. Entonces está bastante al centro del corazón. Y se cierra la CIB. Y luego se reinserta la válvula tricúspide. Puede hacerse sin desinserción, separando delicadamente la valva septal de la válvula tricúspide. Aquí está una visión sin desinserción. Aquí estas son cuerdas tendinosas de la tricúspide. Aquí vemos el agujerito. Estas curvas son las cúspides de las válvulas sigmoideas de la aorta. Y aquí está el cierre con parche. También puede hacerse con parche de pericardio, con Dacron o con Gore-Tex. O si los bordes son muy cercanos, se puede hacer aproximación. Esta zona es muy delicada porque están los haces de His. Y en la parte alta está parte del nodo auriculoventricular. Entonces, miren, los puntos, los nudos están sobre el parche. Es como que un efecto de almohada, si quieren, o de capitón. Y cuando se hace enfrentando los bordes sin el parche grande, cuando la Seiben lo permite, obviamente si es de forma más alargada y los bordes no tienen alta tensión, entonces se puede hacer directamente teniendo el cuidado de tener esta disposición de los puntos con unos capitones. Hay una cirugía paliativa es que no cura, pero sí nos va a ayudar a sobrellevar en el caso de que la CIB sea muy grande, de que el paciente no pueda ser operado ni corregido, es decir, no conectado a circulación extracorpórea y por lo tanto tengamos que hacer otras cosas para disminuir el flujo pulmonar. Entre ellas está, por ejemplo, desnutrición severa. Un niño con desnutrición severa no va a mejorar su estado nutricional por culpa de la CIB, si bien puede tener CIB y además problemas de aporte nutricional. También niños con alteraciones parenquimatosas pulmonares, podríamos decir que recidivan, o CIBs múltiples, ¿no? Son varios agujeritos y no se pueden poner varios parchecitos. Entonces, ¿qué se hace? Se hace cerclaje. ¿Qué es el cerclaje? Es la colocación de una cinta o de algo que cercle, que disminuya la luz de la arteria pulmonar, ¿no? Banding también le dicen. ¿Para qué? Para que el flujo que va por el pulmón, que sabemos que es mayor por culpa de la CIB, no sea tan alto, ¿no? Entonces, es como si hiciéramos nosotros, ocasionaríamos una estenosis pulmonar. Esto va a hacer de que el ventrículo derecho se hipertrofie y por lo tanto, si son múltiples CIBs, musculares generalmente, se pueden cerrar. Si no, por lo menos pueden contener a que no vaya tanto flujo al pulmón y no manifieste tanta clínica el paciente y por lo tanto gane peso, se resuelva el problema parenquimatoso pulmonar o se resuelva su estado general para que pueda ingresar a circulación extracorpórea y ser corregido el defecto. ¿Ya? Entonces es importante que conozcan este método. En nuestro medio no todos los pacientes pueden acceder a una cirugía cardíaca con circulación extracorpórea, principalmente por el asunto económico. Entonces puede hacerse esta cirugía, pero es una cirugía paliativa, reitero, o sea, no cura. Esto suele estar, este cerclaje, entre 6 meses a un año. Después de eso, sí se debe hacer la cirugía correctora, es decir, cerrar la CIB con circulación extracorpórea y soltar este cerclaje. No puede quedarse esto así estenosado. Bueno, las complicaciones en comunicación interventricular en este tipo de cirugía son la CIB residual, es poco frecuente, disfunción del ventrículo izquierdo,
Por eso es importante una cirugía precoz, porque si hacemos una cirugía en una edad ya sea adolescente o adulta, hemos dicho que en esta cardiopatía se dilata la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo se sobrecarga. Entonces, si esto es constante, disfunciona y es más complicado que pueda salir el paciente de circulación extracorpórea y tener propio latido, si quieren. El inotropismo puede estar comprometido por la dilatación del ventrículo izquierdo. Entonces, es una posible complicación. Pueden haber crisis de hipertensión pulmonar. Esto porque la resistencia vascular pulmonar puede mantenerse aumentada. En este caso utilizamos estrategias como, estrategias de respirador, ¿no? Buscar que haya alcalosis, y también se utilizan algunos medicamentos como la milrinona. Y otra posible complicación son las arritmias, por lo que les he mostrado la cercanía de la comunicación interventricular, y bueno, del cierre, de la colocación de puntos y todo eso en la cercanía con los haces de conducción. Otra cardiopatía congénita frecuente acianótica es el ductus. El ductus normalmente se cierra en las primeras horas de nacimiento, entre las 10 y 15 horas. Y ese es un cierre fisiológico y a las 2 a 3 semanas ya se hace cierre anatómico, ¿no? Aquí ven, este es el ductus, ¿no? El ductus es un conducto que comunica la aorta con la arteria pulmonar. En vida fetal esto va a permitir el paso de sangre hacia la aorta y a la parte distal para el desarrollo del feto, pero al nacimiento esto se tiene que cerrar de forma normal. ¿Qué manifestaciones clínicas tenemos del ductus? Soplo continuo, le llaman soplo en maquinaria. Podemos tener distrés respiratorio, ¿por qué? Porque cuando el ductus permanece abierto, entonces la aorta sabemos que tiene más presión, va a mandar flujo por el ductus a la arteria pulmonar, los pulmones por lo tanto van a estar congestionados y esto nos va a llevar a un distrés respiratorio. Y inclusive puede llevarnos a insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Edema, disnea, estertores en pulmones, manifestaciones de insuficiencia cardíaca. ¿Cuándo se cierra el ductus? Se cierra el ductus en pacientes asintomáticos desde los 3 meses de edad, ¿no? Obviamente, mientras más grande el niño, menos riesgo, ¿no? Los extremos de la vida sabemos que tienen riesgo. En el caso de los niños, el mayor riesgo cuando son chicos, muy chicos, es el tema de inmadurez, de tejidos frágiles, pero no, bueno, por lo menos en cirugía cardíaca pediátrica no requerimos un peso mínimo. Sí podemos operar. Asintomáticos desde los 3 meses de edad. Sintomáticos, ¿no? Si el bebé recién nacido tiene un ductus grande y presenta signos de insuficiencia cardíaca y de insuficiencia respiratoria, se puede operar a las primeras horas de vida, dependiendo de la situación y de que se haya hecho también la administración de medicamentos, ¿no? En niños, en neonatos menores de 30 días, se opta primero por la estrategia farmacológica mediante paracetamol, ibuprofeno, de forma endovenosa. Existen protocolos para esto y si eso no funcionara y el paciente continúa con insuficiencia cardíaca e insuficiencia respiratoria, entonces podríamos realizar el cierre en edad neonatal. Bueno, aquí está. El ductus, este es el nervio laringio recurrente que lo rodea. Cuando hacemos la cirugía debemos tener cuidado de este nervio. Aquí ven la posición del paciente, suele hacerse aquí la incisión, ¿no? En la zona subescapular, por debajo, a la altura más o menos de la línea axilar posterior y ya en el dorso. Este es otro método mediante clip, que también se puede hacer el cierre mediante clip o también mediante ligadura. Aquí está otra técnica, doble clip y sección, ¿no? Este es la pleura que está replegada. Aquí otra vez vemos el vago y el recurrente. Y eso es todo. Bueno, espero que hayan comprendido la presentación.